con casi 2 horas de sueño. Mira dónde estamos. En el aeropuerto otra vez. Llegamos al aeropuerto de nuevo y ahora esta vez vamos de Lima a Cusco. En verdad estamos muertos en vida. Ayer llegamos, ¿a qué hora llegamos del tour? Casi a las 12. Casi a las 12 de la noche llegamos de Huacachina para bañarnos, preparar Empacar. maletas, empacar. Se nos vinimos acostando a las 2 de la mañana y ya a las 4 sonó la alarma y estamos aquí de nuevo. En verdad, ningún día de los que estamos aquí nos quedan, vamos a poder dormir bastante, así que Perú es para tú A madrugar. madrugar y vivir el momento. Pero estamos aquí, son las 5 y pico de la mañana. 5:30. El avión sale en 1 hora, así que nos vemos ahorita en Cusco. Oficialmente Llegamos a Cusco. estamos en Cusco, ya llegamos a la ciudad de Está Cusco. frito. ¿Verdad? Está como a 40 grados. 47 por ahí. 47, está fresquecito. Uno que el sol ayuda. Ajá, está calientito, ya llegamos. Ya nos estaban esperando, así que vamos a, ¿verdad? Al hotel, dejar las cosas, irnos por ahí a caminar y explorar la ciudad de Cusco. Bueno, nos acaban de dar la bienvenida a Cusco, ¿con qué? Con un té de coca. Así que vamos a darle el try a ver cómo está el tecito de coca. Ya dejamos que se sentara ahí un ratito. Ajá, ¿verdad? unos Porque minutos para que haga, ¿verdad? El efecto. El efecto, así que... Hoy también, perdón, No. escuché que no es recomendado echarle azúcar porque puede matar el efecto un poco de la planta. So, si quieren el full efecto, sin azúcar. Ajá, así que vamos a probarlo. Está bueno, ¿sabes? Obviamente sabe a hoja, ¿verdad? A mí me gusta, ¿verdad? A mí me gusta el té, sabe como a té sin azúcar. Ajá. No está nada de mal. Lo dejamos puro para que haga el efecto así, no matarle, ¿verdad? Como su puro, así que, ¿verdad? Eso es lo que primero que tienen que hacer aquí cuando lleguen a, ¿verdad? Cusco, es tomarse un tecito de coca. Nosotros vinimos preparados con las pastillas que ya les enseñé. Parcho, yo me puse parcho aquí. Sí, venimos con, Y con todo. con todos los power, así que estamos activos. Y eso también ayuda a que está calientito, como está frío. Todo si está bien frío, está como a 47 grados. Aquí uno se siente bien frito, así que si vienen para esta época que estamos en, ¿qué? Mayo, a finales de A mayo. finales de mayo, que ya casi viene entrando En junio empieza el invierno. el invierno, ajá, va a estar frito. Raúl, ¿cómo te sientes? Pues estamos ahí vamos. No, en verdad me siento bien, no, como que un poquito del pecho y un poquito de presión, pero nada muy así exagerado. Sí, nos tomamos el té, nos tomamos las pastillas, ¿verdad? Que estamos tomando y ya estamos caminando aquí por las calles estamos de camino a la Plaza de Armas, la plaza central aquí de Cusco. Y en verdad estamos bien hasta ahora. Eso sí, estamos bajando, no nos toca subir. Pero vamos con calmita, sin apuro, para que no nos afecte la altitud. Pero en verdad lo que hemos visto, esto se ve, ¿verdad? Impresionante, la arquitectura inca, todas las calles. O sea, se nota que estamos caminando por calles antiguas, ¿verdad? Esto tiene historia, cada esquina aquí. Así que aquí vamos chilling, a disfrutar de este pueblito. Ahora estamos caminando aquí por la plaza central. Creo que esta es la plaza de Armas. Está la plaza principal de, ¿verdad? Aquí de Cusco. Y como pueden ver, aquí tenemos la estatua del Inca. No sé si este es Macachuc. Ahí tenemos una, ¿verdad? De los incas principales. Y aquí tenemos, ¿verdad? Parte del centro. Ahora vamos a ir a un mercadito. Vamos al mercado San Pedro, que Ross quiere estar de compra y yo quiero comer también, así que ese mercado es para comer y para comprar todo souvenirs. artesanal y todo hecho a mano. Oh, y nos dijeron que ese lugar es más barato que aquí, que en el centro, porque aquí es más turístico un poquito y estos precios están un poquito más altos, así que vamos para allá. Ya cambiamos peso, ¿verdad? Ay, no dejamos el pasaporte, pero en la casa de cambio nos dieron el cambio como estaba, así que salimos bien, así que vamos por aquí a ver qué tal. Estamos subiendo un poco, así se siente ya un poquito el cansancio, ¿verdad? Pero esto es parte de la experiencia de aquí de Cusco. Pero en verdad cada calle lo que se ve es historia, se ve cultura, gente. De verdad que me encanta Cusco ya lo que he visto por esto. En verdad llevamos que 2 horas. Ahora llegamos al mercado San Pedro. Miren aquí, está el mercado San Pedro, un mercado aquí donde van a encontrar de todo. Así que vamos a ver qué encontramos aquí. Rob está ansiosa ya por llegar aquí, ¿verdad? Emocionado. Así que yo la voy a dejar que se pierda por ahí y consiga de todo. Por aquí todo esto son artesanías, todo hecho a mano. En verdad aquí van a encontrar
verdaderas obras de arte, ¿verdad? De las personas que vienen aquí, que traen ¿verdad? Sus productos a vender. Hay comida, sí que hay comida, artesanía, hay de todo un poco. Pero así que vamos a ver con qué salimos, ¿verdad? Que vamos a caminar por aquí, perdernos por estos callejones. Y aquí a las afueras del mercado hay muchos más puestos también de artesanía, mucha gente local vendiendo ¿verdad? Su artesanía, así que es un buen spot para conseguir ese souvenir que se quieren llevar. Y por aquí vamos caminando, vamos a otro lugar que Rob quiere comprarse unas cositas ahí que ya vio. Gracias a Dios, seguimos caminando por aquí. El mar de altura no nos ha hecho daño. Hasta ahora un poquito de presión, pero en verdad estamos en la buena, no estamos así tan fatigados, ¿verdad, Rosy? Como pensábamos, así que estamos bien, seguimos caminando. Ahora vamos para otra tiendita artesanal, que Rose quiere comprar un pancho, y yo si consigo uno para mañana Machu Picchu y ya tenerlo ready. Pero por aquí seguimos, ¿verdad? Caminando. Hay muchísima gente, está bien lleno. Pero nos gusta, ¿verdad? Esta ciudad colonial. Y aquí estamos en la Piedra de los 12 ángulos, donde podemos maravillarnos con la arquitectura inca. Y es que en verdad los incas eran una civilización que estaba sumamente avanzada. Podemos ver aquí este muro y aquí está la famosa Piedra de los 12 ángulos, como lo pueden ver ahí. En verdad esto es impresionante, que al día de hoy esto sobreviva, ¿verdad? Del Imperio Inca. Estos son los remanentes de lo que el Imperio Inca dejó. Y es algo de lo que, ¿verdad? Todo el mundo viene a ver, la famosa Piedra de los 12 ángulos. Es algo impresionante, cómo ellos sin máquinas, cómo ellos en esa época hicieron esos cortes perfectos, encajaron cada piedra y todo, ¿verdad? Cayó perfectamente en cada ángulo. Así que quedamos claros con esto, que los incas eran una civilización demasiado inteligente, avanzada, impresionante. Así que, ¿verdad? Pueden caminar por esta área y van a ver todo esto, todas estas piedras. Cuando vean esto ya van a saber que, ¿verdad? Que esto viene siendo ya del Imperio Inca. Aquí les voy a dejar esta tienda, que aquí tienen los mejores especiales, los mejores precios, tienen muchísima ropa. Nosotros estamos buscando esto para, ¿verdad? Para Machu Picchu, pero tienen gorras, carteras, muñecas, bebidas, o sea, tienen de todo y los precios súper baratos. O sea, unos precios, ¿verdad? No súper baratos, pero baratos. En verdad está buenísima, tienen demasiadas de cosas. Así que voy a dejarlo aquí cuál es la tienda para que vengan si quieres comprar su recuerdito, porque de verdad es gigantesca y tiene muchísimas cosas. Como pueden ver, mira, tiene que para allá, sigue para allá, está para acá, y todas son cosas hechas a mano, artesanales. Así que si quieren llevarse algo así, vengan a esta tienda, ¿verdad? La recomiendo. Bueno, ahora mismo estamos en un spot privilegiado porque estamos aquí cerca de la calle de los 7 Borreguitos, cerca del mirador de San Cristóbal de Sacsayhuamán, nombre inca, ¿verdad? Y también estamos cerca del acueducto colonial. Esta cosa está aquí al lado mío. Estamos descansando un poquito porque en verdad todo esto fue subiendo esta cuesta. En verdad estamos cansados. Rob está ahí con el corazón agitado, se le va a salir. Pero ahí vamos. En verdad está impresionante todo lo que hay aquí, muy bonito. Y quiero que vean algo, miren a Rose. Rose. Ahí está muerta en vida. Por ahí vamos, ya mira. Les voy a enseñar lo que nos toca subir, pero estamos descansando antes de subir estas pequeñas escaleritas hasta allá arriba. Esto es un acueducto colonial y al día de hoy sigue drenando, sigue en pie. Y quiero que vean, ¿verdad? Lo más impresionante que es aquí, que es donde está ese arco, que todo esto fue construido por ellos, para drenar el agua desde la montaña acá, para que corriera el agua y poder comunicar toda esta agua a toda esta zona. Así que si quieren llegar aquí al acueducto colonial, tienen que caminar bastante, quizás se está muriendo Rose, pero pueden llegar. Si les da un infarto aquí de camino, es porque está bien alto, pero llegan porque llegan. Los 7 Borreguitos. Esto es un buen spot, tirarse fotos. En verdad, muchachitos local nos tiró una foto y quedaron, ¿verdad? En la madre. Quedaron brutal, Dito, le dimos 5 soles.
Sí. Está bien buena gente el nene. Y este barrio aquí es famoso porque los vecinos se pusieron de acuerdo a decorarlo bien bonito. Y mira cómo lo tienen bien pintadito, bien arregladito, para que los turistas vengan a sacarse sus fotitos. Miren qué hermoso, en verdad. Este es un lugar que deben visitar y está cerca de Acueducto Colonial, así que vienen al acueducto y de una vez vienen aquí, que van a visitar 2 en 1. Así que nos estamos muriendo porque son un par de escaleras que hay que subir, pero vamos poquito a poquito. Lo que vamos a hacer, usted va a abrir, abre la forma. Lo que va a hacer, usted va a hacer lo más fuerte que pueda, sobre lo más fuerte que pueda. Y después de retener un ratito el aire, va a soplar todo el aire, porque esta plantita va a entrar, ¿no? Mediante átomos de aire, partículas de la hierbita dentro del organismo, ¿no? Para respiratorio, usted va a soplar lo más fuerte que pueda. Se respira, se queda un ratito y va a respirar lo más fuerte que pueda, ¿no? Así. Ya va a expulsar. Cierra el ojito. Ya abre el ojo, la 1, las 2 y las 3. Absorba lo más fuerte que pueda. Y luego sopla, ¿no? Ya. Ahora bótalo al agua. Cuanto más fuerte huele, absorbe toda la energía de la planta. Como ha absorbido poco, nomás no absorbe con fuerza, entonces poco a poco no lento va a ser. ¿Sí? Sopla, ¿no? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Algo? Ahora llegamos al tope de la montaña, estamos al frente de la iglesia del patrón de San Cristóbal. Esta iglesia que tenemos aquí tiene su campanario donde puedes subir, creo que tiene un costo, pero lo mejor de todo es miren las vistas que tenemos hacia la ciudad de Cusco. Una de las mejores vistas que hay aquí, además del Cristo Blanco que hacia allá arriba. Iba a subir caminando, pero está muy lejos, así que no subí. Pero miren las vistas que tenemos hacia todo Cusco. Ahí está la plaza central, ¿verdad? La plaza de Armas. Y es increíble como ver todo esto, ¿verdad? Toda la vista que tienes aquí. Así que si estás buscando un lugar para tener una vista de todo Cusco, mira, la iglesia de San Cristóbal es el lugar que tienes que venir. Es gratis, puedes venir caminando, aunque está lejos. Nosotros lo hicimos caminando, subimos por 7 borreguitos y ya llegamos aquí. Pero si no quieres hacerlo así, puedes pedir un taxi y ya te pueden subir a esta zona. Pero en verdad, las vistas valen 100% la pena. Les quiero enseñar los alrededores de nuestro hotel. Miren qué bonito es esto, es bien tradicional. Y les quiero enseñar nuestro cuarto. Así que se los voy a enseñar. Ya Robert está aquí adentro. Pero miren qué bonito este cuarto. Miren las paredes así en piedra. Esta es nuestra cama. Y aquí tenemos a Rob preparándose un té. Y aquí tenemos nuestro bañito. Aquí estoy yo. Aquí tenemos la duchita, el toilet. En verdad, a mí me encanta este hotel porque además de, ¿verdad?, de la buena ubicación, que estamos bien cerquita de la Plaza de Armas, tiene desayuno incluido, tiene buenas vistas. Así que, ¿qué más pedir? Se llama Rumihuasi, en verdad lo recomiendo. Lo mejor de todo es la ubicación, así que si quieren un hotel bien ubicado aquí en Cusco, Rumihuasi. Y si me ven, ando solo ahora, de vuelta al mercado de San Pedro. Rosé quedó, ella se siente mal y es que, ¿verdad?, la altura ha hecho bastante efecto a ella. Y vengo para el mercado de San Pedro a comprar una hoja que se llama hoja ruda. Viene en hoja, también te lo venden como, ¿verdad?, como en alcohol, que eso tú lo inhalas, y eso nos lo dieron en un restaurante que fuimos temprano y en verdad les funcionó al instante. Así que estoy en la misión de comprarle eso para ver si ya con eso, ¿verdad?, se alivia y ya se le quita la presión en la cabeza, porque en verdad por el cambio de altura y no estamos bien climatizados, así que hemos tomado pastillas como quiera, pero le ha hecho más fuerte a ella. Así que vamos a ver si conseguimos eso para llevársela al hotel y así, ¿verdad?, se sienta mejor. Y yo todavía estoy fatigado, en verdad. He caminado bastante, pero todo sea por ella, olvídate. Ahí vamos. Bueno, misión cumplida. No conseguí el que estaba buscando como tal, pero conseguí esto que se llama agua de Florida. Esto se lo echas en la mano y lo inhalas fuerte. Eso te va a abrir todo, en verdad ya lo hice y en verdad el olor es bastante fuerte, así que vamos a llevarle esto, ahí sí le funciona. Lo acabo de hacer yo y sí me funcionó, tenía un poquito ya de dolor de cabeza y ya se me fue. Pero este fue el remedio que me dieron en el mercadito. Compré este pequeñito a ver qué tal, ¿verdad?, si funciona bien.
Pero sí, vamos a ver qué tal se siente allá después. Esto que ven aquí, eso es desde el Imperio Inca. Y ya lo de arriba es construcción española. ¿Qué hicieron los españoles? Quisieron tumbar este templo, el templo más importante, el Templo del Sol, ¿verdad? Para el Imperio Inca, ya que era un centro, ¿verdad?, espiritual, también político. Y construir esta iglesia encima de ahí. Pero no pudieron destruir todo y mira, al día de hoy podemos disfrutar de esto y de todas estas construcciones, todo esto, mira, esto es hecho por el Imperio Inca. Mira el agua donde llega ahí, o sea, ahí va entrando el agua, todos esos caminitos, todo eso que ahí son desagües y todos fueron hechos por ellos. ¿Cómo sabían hacer esto? ¿Verdad? Es increíble cómo para esos tiempos estaban tan avanzados, sabían tanto de astronomía como de arquitectura, que al día de hoy, ¿verdad?, los arquitectos imagino que no se explican cómo pudieron hacer esto sin máquinas, sin herramientas, ¿verdad?, tradicionales, quizás artesanales, pudieron darle este corte perfecto a las piedras, esta simetría y hacer todo lo que hicieron este imperio, que en verdad gobernó por muchos años y para mí de los imperios más grandes de América y quizás hasta del mundo. Está de vuelta, Ya regresé. ya está viva, ya se siente mejor y ya la vinimos a la plaza de las armas aquí en Cusco y miren lo que hay aquí. Están practicando, ¿verdad?, un tipo de danza, baile, rituales, no sé, pero miren cómo está esto. Se aguanta con soda. Ajá. Llegamos aquí, está todo esto prendido, Sentadito, chilling, descansando. bailando, haciendo de todo un poco. Algo que sí, estamos, ¿verdad?, en mayo, hace un frío. Como si fuera noviembre en nosotros. Ajá. O sea, yo estoy con esto nada más, pero ¿verdad?, por dentro me estoy muriendo del frío. En verdad no me esperaba que estuviera tan frío. En el día ayuda el sol, pero en la noche. Ajá. Es que acuérdense, estamos en las alturas y estamos en otoño, así que esas dos cosas hacen que esto esté frío. A few moments later. Buenos días. Hoy vamos a hacer. El Valle Sagrado. Estamos caminando en las calles de Chinchero. Es un pueblo bien colorido, un pueblo que es un pueblo textil, donde ellos producen, ellos hacen toda esta textilería y son de los pocos pueblos que todavía sobreviven de la textilería, porque muchos ya se han visto afectados por empresas chinas que, ¿verdad?, imitan o hacen ya esta textilería y la envían para acá, y muchos de los que venden son esas textilerías que son imitación, no son reales, pero estos es de los pocos pueblos que sí todavía siguen haciendo este textil a mano y producen los colores con fruta y cosas naturales. Y para hacer estos tours, ¿verdad?, el Valle Sagrado, que es el que vamos a hacer, el Valle Sagrado completo, que se supone que sacan 2 días, lo vamos a hacer un día. Hay que comprar este ticket turístico, que con este ticket tienes entrada a todos los lugares, menos a la salinera. Cuesta 70 soles el de un día y 140 el de 10 días, que tiene City Tour, tiene muchas cosas más que puedes hacer, así que vale la pena comprarlo, por si vas a estar varios días en Cusco, puedes visitar varias cosas y no tienes que pagar las entradas porque ya está incluido en este ticket. Y como pueden ver, esto aquí eran terrazas. Esas terrazas eran usadas para sembrar las papas. Esto era conocido aquí en Chinchero como el granero, porque de aquí sembraban papas, deshidrataban, las guardaban y esas papas duran de 10 a 15 años después de estar deshidratadas, porque aquí en verano, que es junio y julio, es frío. Ese frío, ¿verdad?, hace que cuando después del frío las ponen en el sol y bote ese jugo, y eso hace que se deshidraten. Y ellos hacían eso para poder guardarlas y tenerlas, ¿verdad?, almacenadas. Y como pueden ver en esta tienda, ¿verdad?, aquí donde te dan la demostración de cómo ellos hacen todo tejido, cómo le dan color. Tienen sus decoraciones, recuerditos, pero lo mejor de todo es que tienen ropa de alpaca, de lana, de llama, todo tejido a mano, todo tejido por ellos, sin químicos. Todo es con frutas, vegetales, plantas que le dan esos colores. Y cada pieza es única, cada pieza es diferente. Así que si vienen por aquí, hacen el tour de Chinchero, los van a traer aquí y van a poder ver todas las cosas que ellos hacen. Son de los pocos lugares todavía de aquí en el pueblo Chinchero que hacen todo a mano. Ya muchos de ellos se han ido por las fábricas grandes que son, ¿verdad?, de sintéticos, productos sintéticos, pero ellos no, todavía prevalecen. Así que si vienen por aquí, apoyen a ellos porque son de los pocos que quedan y así ellos pueden seguir, ¿verdad?, hacia adelante y no se ven afectados y tienen que ir
por los productos sintéticos que salen más baratos. Bueno, aquí estamos cerca de las salineras de Mara. Nosotros nos fuimos porque en verdad nada más era para las fotos, no puedes entrar ni acceder a esa área, pero aquí le dejaron unas tomas que pude tomar. En verdad estamos aquí bien cerquita y desde arriba del aire se ve inmenso todas las salineras que hay. Y un dato que quiero que sepan, que esas salineras se van pasando de generación en generación. O sea, cada una que tú ves son de familias que se han pasado eso de generación en generación. Así que eso está de loco. Y es uno de los atractivos aquí, ¿verdad? En Mara. Así que aquí vamos a ir al pueblo de Mara como tal, que ahí vamos a una degustación de chocolate. Van a ser salados, diferentes tipos de chocolate salados. Así que después de aquí, o sea, después que nos busquen, vamos para allá. Aquí tenemos los tipos de chocolate que tienen sal. ¿Te gusta el chocolate picante? Este chocolate blanco con canela. Buenísimo. Rose. Pero yo pienso que el blanco, o sea, con fresa está mejor, ¿verdad? O sea, a mí el de ají me gustó, porque es bien dulce y después como cuando tragas. A mí no me picó tanto. Un poquito. A mí sí me gustó. Pero el de fresa, ¿te gustó más que el de canela? ¿Cuál? Pues sí. Sí, también bueno. Esto es aquí en el pueblo de Mara. Vamos a hacer una degustación de chocolate, ¿verdad? Con la sal de aquí de la salinera de Mara. Y ahora estamos en Moray, el Centro Experimental Agrícola de los Incas. Este era un lugar muy importante para ellos porque aquí ellos experimentaban con diferentes tipos de microclimas. O sea, nosotros vemos los círculos, pero dependiendo de la altura era un diferente tipo de microclima. Aquí hay alrededor de más de 20, creo que alrededor de 80 microclimas en todo el Perú, y aquí en el valle, ¿verdad?, de Moray hay como 20, 24. Y es impresionante cómo ellos usaron esto como un laboratorio agrícola para ellos saber qué sembrar, en qué microclima y tener esto aquí. Por eso el Valle de Moray es uno de los lugares más importantes, porque a ellos les sirvió para experimentar con las cosas agrícolas, especialmente más la papa y el choclo que viene siendo el maíz. Ahora llegamos a Ollantaytambo. Vamos aquí en Ollantaytambo, vamos a hacer una caminata para ver las ruinas de Ollantaytambo. Aquí podemos ver una gran diferencia, ¿verdad? Que esto fue parte de un palacio de los incas, todo esto es parte de eso. Pero si aquí se ve la diferencia de la construcción, es porque esto fue cuando para la época colonial uno de los incas huyó porque había perdido la batalla, así que se refugió aquí. Así que mandó a construir todo esto. Allá tenemos una muralla y todo esto fue un fuerte donde él se refugió por 5 años, y ya después que veía que no podía resistir porque se quedó oprimiendo, se fue más al dentro de la montaña. Solo se fue de aquí, abandonó esto. Pero esta construcción se diferencia de las demás porque esto fue para la época colonial. Todo esto acá ya es de la época inca, toda la época inca que mandaron a construir esto, y pues era un palacio para ellos. También aquí era parte de un templo, el Templo del Sol. Pero miren todo esto. Allá de fondo tenemos, ¿verdad?, donde guardaban su alimento, porque esa área es más fría, los vientos llegan allá y así los alimentos se mantenían mucho más fríos. Pero miren qué inmenso esto aquí. Allá abajo está el pueblo y por ahí siguen ruinas de todo esto que fue aquí. Aquí quiero enseñarles algo que nos explicaron, y como vemos aquí, ellos no ponían las piedras en estilo recto así porque era más fácil, ellos se querían complicar. ¿Y qué hacía esta? Que esta piedra aguantaba esta y esta. Y así hacían que todo esto fuera mucho más fuerte. Por eso vemos que todo esto es como un rompecabezas, porque ellos fueron armándola así para que resistiera más. Y por eso el día de hoy, con tanto sismo, porque es una zona sísmica, todavía estas piedras han resistido todos esos sismos. Ahora llegamos al último lugar, al Centro Arqueológico de Pisac. Si me escuchan así es que tenemos que subir. Esto está bastante alto y en verdad me cansé. Pero aquí estamos en otro de los lugares más importantes de los incas. Y si pueden ver esas ruinas de ahí, eso que se ve al fondo, ese era el centro religioso de ellos. Era ubicado allá. Ese era el centro más importante religioso aquí, ¿verdad?, en Pisac, que quedaba ubicado allá. Y ya todo esto acá que ven aquí, esto era ya, ¿verdad?, centro de control. Era, ¿verdad?, como le conocen, Tambo, que Tambo viene siendo centro de inspección. Si alguien venía a pasar a otra zona como Cusco, ellos tienen que pasar por esta área aquí.
Pero en verdad esto es muy impresionante porque todo está construido en la montaña. Miren, esto se vació hacia abajo, ese es el pueblito de Pisa. Y si ven esos boquetes que están ahí, todos esos boquetes eran tumbas. Eran tumbas donde ellos, ¿verdad? Eso era su cementerio. Y todos ya están escarbados porque en el tiempo de eso vinieron saqueadores y quisieron, ¿verdad?, encontrarse, encontraban riquezas, encontraban prendas, oro. Y por eso al día de hoy están así. Pero todo eso que ven aquí en la montaña eran las tumbas de ellos. Ya terminamos de hacer el Valle Sagrado, son las 5:30 de la tarde, llegamos de las 7 y pico, ¿verdad? Que empezó el recorrido. ¿Te gusta ver cómo eran, ¿verdad?, las ruinas, la arquitectura y toda esa base de los incas y aprender más de ellos? Pues los recomiendo. Si no te gusta mucho eso, pues no, porque te vas a aburrir. A mí me gusta un poco porque en verdad, sí me gusta en verdad, porque hay muchas cosas y es increíble cómo ellos construyeron, dónde están ubicados, todas las cosas que hicieron y que todavía permanecen al día de hoy. Así que en ese punto los recomiendo. Vengan ready porque van a caminar bastante, van a subir escaleras, pero vale la pena. Así que me despido el día de hoy. Ya hoy es el último día, ya mañana nos toca irnos, pero en verdad complacido con todo lo que vi, con todo lo que hice, con todo lo que comí aquí en Perú, especialmente ahora en Cusco. Así que nos vemos.